Padre, estamos aquí, Señor, y todo lo podemos atribuir a tu sublime gracia, Señor, la cual, oh Dios, nos ha permitido llegar, la cual ha puesto el deseo en nuestro corazón de venir, Señor. Tu gracia nos ha abierto caminos, Señor Jesús, para poder llegar hasta aquí, Señor. Te pedimos, Padre, que esa misma gracia venga en esta mañana, Dios, y nos dé oídos para oír, entendimiento para entender y revelación, Señor Jesús, para que esta palabra sea una realidad en nuestras vidas, Señor. Bendícenos a todos, Padre, y danos la de tu palabra, Señor. Que estas instrucciones de tu palabra sean para nuestro bien, lo cual siempre lo serán, Señor, porque tu palabra siempre será buena para nosotros, Dios. Ayúdanos, Señor Jesús, y que tu palabra nos edifique en esta mañana, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Les saludo cordialmente y les doy la bienvenida en el nombre del Señor Jesucristo. Bienvenidos a esta escuela dominical. Vamos a tomar nuestra escritura en la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, el capítulo 14, el verso 40. Es la escritura que hemos estado tomando para hablar estas cositas respecto al orden. Y en esta mañana queremos avanzar un poquito. El apóstol Pablo está recomendando no solamente a la iglesia de Corintios, sino a las iglesias a través de las edades. Él dice: empero, hágase todo decentemente y con orden. Es algo precioso. Tome su asiento. Mire, la vez pasada estuvimos hablando, o estos domingos pasados hemos estado hablando de algo que es tan sencillo, que a veces uno lo pasa por alto precisamente por ser tan sencillo, pero que sin duda alguna es parte de nuestra trayectoria como cristianos. Anoche hablábamos con los jóvenes cómo es que nosotros tenemos un destino. El destino que tenemos en la vida eterna, ahí es a donde queremos llegar. Yo creo que cada uno de nosotros estamos peleando la buena batalla porque queremos llegar a ese destino. Pero para llegar a ese destino tenemos que recorrer un trayecto. Y parte de ese trayecto es que el Señor nos recomendó que debemos de tener una iglesia a donde asistir. Mire, a medida que pase el tiempo estaremos hablando algunos detallitos en cuanto a esto. Pero mire, yo quisiera comenzar con esto. La otra semana ya vimos que el primer ejemplo, nuestro más grande ejemplo, que es el Señor Jesucristo, Él dijo: yo les he dado ejemplo. Y Jesús nos dio ejemplo en todos los aspectos, de amor, de bondad, de sacrificio, de querer entregarse incondicionalmente por nosotros. Y Él nunca apuntó hacia nadie más, Él apuntó hacia sí mismo y Él dijo: ejemplo les he dado. Pero hay una cosita, la cual a veces, si uno no mira con detenimiento la escritura, a veces como que se nos pasa por alto. Y un ejemplo que también Jesús nos dio es el de asistir a una iglesia. Jesús lo hizo. Ahora, esto es algo muy importante. Mire, porque aquí es donde parece como que esto se va haciendo un poco más estrecho. No solamente es cuestión de que seamos miembros de iglesia, sino que el profeta nos enseñó a que debemos de ser estables en una iglesia. Mire, voy a leerle del discernimiento del Espíritu en el párrafo 18, donde dice el profeta de Dios: todo hombre. Ahora, al decir todo hombre, aquí incluye a la mujer también, desde luego. Yo podría decir, no que yo le quiera agregar el mensaje. Todo hombre y toda mujer debería tener una iglesia a la cual asistir. O sea, todos deberíamos de tener una iglesia a la cual asistir. Y luego dice el profeta: ustedes deberían de tener un lugar. No solamente vagar de la Seca a la Meca. No sé si entiende esa expresión. O sea, de aquí para allá. Mire, porque uno encuentra, y esto no es solamente en el mensaje, en cualquier denominación, hay gente que constantemente está cambiando de iglesia. ¿Por qué? Bueno, porque van a una iglesia y de pronto o no les gusta el predicador, o no les gusta la predicación, o ven un error en alguien y dicen: no, esta iglesia no es buena para mí. Y entonces se trasladan a otra iglesia.
La mayoría de las veces son familias, o sea, el padre de familia por lo general es el que toma esa decisión, y siendo que no está solo, déjeme ver, siendo que no está solo, arrastra a la esposa, y si tiene hijos, arrastra a los hijos. Y muchos de los hijos en este mensaje han crecido así, de iglesia en iglesia, de lugar a lugar. Ahora, el marido, que regularmente es el que toma la decisión, siempre le va a querer dar una justificante a la esposa. No, mira, vamos a dejar de ir a esa iglesia porque, usted sabe, yo creo que a estas alturas ese argumento nadie lo, al menos yo no lo aceptaré, que es que todos son hipócritas. Eso no es cierto, hermano. Hay 3 clases de creyentes, eso lo acepto. Pero ¿cómo puede haber una iglesia donde todo sea cizaña y no haya ni siquiera un grano de trigo? Eso sería ir en contra de las escrituras. Jesús les dijo, déjenlos que crezcan juntos. Entonces, pues ahí están. Ahora, entonces, ¿qué es lo que hace la persona? Bueno, lo primero que tiene que convencer es a la esposa, que no les es conveniente de ya asistir a esa iglesia, y les va a presentar una cartera de cosas, de defectos que vio. Pero si tiene hijos, lo siguiente es sentarlos a la mesa y convencerlos de su mismo argumento. El asunto es esto. Si son niños, bueno, ellos irán a donde papá los lleve de la mano. Si son jóvenes, a lo mejor tendrán un discernimiento. Si tienen un buen discernimiento, dirán, no, yo por qué tengo que seguirlo, nomás porque es mi papá. Ahora, pero muchas veces eso sucede, y los niños, a medida que la persona está cambiando de iglesia en iglesia, los hijos van creciendo. El asunto es que ese es un espíritu. Porque el mismo espíritu que le va a hacer ver un error en una iglesia va a ser el mismo espíritu que le va a hacer ver un error en la siguiente iglesia. Y entonces, el hombre el mismo esquema se los va a aplicar a la familia. No, ahora nos vamos de esta iglesia por esto y esto y esto y esto. Bueno, ok. Como la mujer tiene que estar sujeta al marido, ¿qué puede hacer? Lo sigue. Y por consecuencia los hijos. Pero lo que no sabe esa persona es que con el tiempo va perdiendo credibilidad. Bueno, ¿cómo es posible que en una iglesia, en otra y en otra y en otra, todo el mundo está mal, menos él? Cuando el profeta nos dijo que cuando una persona dice que los demás están mal, 9 de cada 10 veces la persona que está mal es la persona misma. Entonces le da muy poco margen, le da un 10% de probabilidades de que tenga la razón. Ahora, por eso el profeta nos dijo, todo hombre debería tener una iglesia a la cual asistir. Ustedes deberían de tener un lugar, no solamente vagar de la Seca a la Meca, sino tener algún lugar donde ustedes pagan sus diezmos y algún lugar donde ustedes ayuden a apoyar la causa. Dice el profeta, hagan su elección. Entonces, nosotros debemos de tener un lugar, un solo lugar, en el cual, mire, yo creo que la primera identificación que debemos de tener es con Jesucristo, desde luego, porque somos cristianos, no somos mahometanos, ni hindúes, ni hinduistas, mejor dicho, o cualquier otro tipo de religión en el mundo. Somos cristianos. La segunda cosa es que nos identificamos con un mensaje que creemos que es de parte de Dios. La tercera cosa es que tenemos una iglesia local con la cual también debemos de identificarnos. El profeta dijo en otra parte que debemos de tener otra iglesia que dijésemos que es nuestra iglesia. Y no me refiero a que nos consideremos copropietarios del edificio, sino del grupo. ¿Por qué? Porque el tiempo pasará. Si el mundo llegara a vivir otros 50 años, solamente Dios sabe cuántos estaríamos vivos. Yo creo que al menos yo ya no. Quizá algunos de ustedes ya no. Pero detrás de nosotros viene otra generación, la cual yo espero que esa siga siendo una generación de creyentes que pueda seguir en este mensaje. Ahora, hoy
Hay gente que su vida es una emigración constante de una iglesia a otra, procurando encontrar la iglesia perfecta. Pero como una vez bien lo dijo un predicador, hay un hombre que dijo, bueno, es que yo estoy buscando la iglesia perfecta. Dijo, bueno, a lo mejor la iglesia era perfecta hasta que llegó usted. No hay iglesia perfecta. No estoy tratando de decir que estamos tratando de justificar cualquier cosa. Nos estamos esforzando como seres humanos para hacer lo mejor para el Señor. Los diáconos se esfuerzan para mantener el orden. Los predicadores se esfuerzan por traer lo mejor de la palabra. Y usted también se esfuerza por asistir. Mire, el profeta de Dios nos dijo que una columna, porque el apóstol Pablo habla de la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. También Pablo dijo que aquellos que parecían ser columnas de la iglesia, al hablar de las columnas no se refiere a esas columnas que usted ve alrededor. Bueno, esas son columnas del edificio, pero las columnas de la iglesia son los creyentes. El profeta dijo, ¿qué cosa? Mire, algo que yo creo que no necesitamos ser muy inteligentes para entenderlo. El profeta dijo, las columnas no están afuera. ¿Las columnas dónde están? Dentro del edificio. Ahí están, mire. ¿De qué servirían que estuvieran a una cuadra o por ahí en la calle? No haría ningún bien. Entonces, una persona con su fidelidad a Dios, con su asistencia, con su postura en la palabra de Dios, llega a ser una columna de esa iglesia. No tiene que ser un predicador. Diga, no, hermano, yo para ser columna de la iglesia tengo que ser un predicador. Ese no es un requisito. El profeta nunca lo puso como un requisito. Lo único que nos dijo es que las columnas no están afuera, sino que están adentro. Ahora, ¿cuál es la característica que un cristiano, porque también aquí voy a decirle algo. Si nosotros tenemos entendido, por lo que el profeta nos dice, por lo que la Biblia nos dice, que tenemos que tener una iglesia, una sola iglesia, a la cual nosotros asistamos, desde luego que tenemos que buscar alguna característica. ¿Cuál es la característica que deberíamos considerar al escoger una iglesia a la cual asistir? Porque después de todo, por un lado, sabemos que el profeta nos dice que tenemos que tener una iglesia, pero por otro lado, nadie absolutamente está obligado a asistir a una cierta iglesia. O sea, tenemos la libertad. Claro, sin andar de pilar a poste, bueno, el profeta dice de la seca a la meca, sino tener un lugar. Yo creo que ustedes lo saben, los que tienen poco tiempo, los que tienen más tiempo, los que tienen mucho tiempo, los que comenzaron aquí, que a nadie se le obliga a asistir a este tabernáculo. Hay hermanos que llegó un momento en que ya no quisieron asistir y tampoco uno los denigra. Cada quien tiene sus motivos, sus razones. Y bueno, el que no quiera venir, bueno, yo como pastor desde luego no es que me sea indiferente, yo voy y platico con ellos. De alguna manera los trato de hacerlos razonar la necesidad de asistir. Pero bueno, cuando la persona no quiere, ¿qué le va uno a hacer? Porque a Dios no se le sirve por fuerza. Dios no tiene un látigo para estarnos latigando la espalda, aunque ciertamente si usted es un hijo de Dios, Dios lo va a hacer que entre a la horma de todas maneras. Ahí no hay ni para dónde moverle. Ahora, ¿cuál es la característica? Mire, voy a leerle dos extractos. Uno de ellos están escogiendo una novia. Tan solo el título, bueno, él está hablando de escoger una novia, pero fíjese lo que él dice, en el párrafo 29. Usted también tiene la opción de que cuando usted escoge a esta iglesia, en esta iglesia usted puede escoger si va a escoger una iglesia que le va a guiar a su destino eterno. ¿Qué es lo que debe de buscar la persona antes a pararse y ver a lo mejor un ramillete de iglesias de diferentes colores? Bueno, una iglesia que le va a guiar. Ahora, no que la iglesia en sí le lleve. La iglesia le va a marcar el camino. Y le va a decir,
Este es el camino que le guía a la vida eterna. Ahora recuerde, por eso nosotros nunca predicamos ni creemos que nosotros somos el camino. Jesús es el camino. Pero usted tiene que ser direccionada a través de esa iglesia por el camino que le va a llevar a la vida eterna. Porque de otra manera nosotros pensaríamos que somos el monopolio, que solamente nosotros somos aquellos que le garantizamos por el hecho de que usted sea miembro de esta iglesia el derecho a la vida eterna. Eso no es cierto. No hay iglesia sobre la tierra que le pueda garantizar a alguien el hecho de pertenecer a esta iglesia y que ya tiene vida eterna. Eso no es verdad. Pero como dijo el profeta, si usted va a escoger una iglesia que le va a guiar a su destino eterno, usted puede escoger una iglesia que tenga un cierto credo, que usted piense que ese credo es exactamente lo que desea. O la otra iglesia tiene su credo. Y luego está la palabra de Dios como una opción. Usted tiene que escoger. Entre nosotros hay una ley no escrita, la ley de escoger. En mirando a lo que no se ve, dijo el profeta de Dios. Y podríamos continuar adelante durante varias horas hablando del día moderno, de cómo los hombres y las mujeres hoy día tan solo miran completamente y ellos se van por la calle y van a escoger una iglesia a las que deben asistir y a la que deban asistir y en la que críen a sus hijos. Esto es importante. O sea, nosotros como padres no solamente somos responsables de tener una iglesia, sino como dijo el profeta, esa iglesia en la cual tenemos que criar o educar a nuestros hijos. Ahora, en el entendido, el profeta, desde claro, él nos dijo que Dios no tiene nietos, eso lo entendemos. Cada anciano, cada persona madura, cada joven, cada adolescente que ya entró a la edad de la responsabilidad, se tendrá que parar personalmente y como persona delante de Dios. Ahí no hay de que mi padre es el predicador, mi padre es el diácono, es el síndico, o mi padre es un buen miembro de iglesia. Esas cosas están bien, pero con todo y eso no le garantizan una experiencia con Dios. Cada joven, cada persona la tiene que tener personalmente. Pero yo sí creo que los niños desde pequeños deben de ser instruidos en la palabra de Dios, porque eso juega un papel importante. Si ellos desde pequeños están recibiendo la palabra de Dios en su corazón, aun cuando eventualmente se llegasen a descarriar, va a haber algo que siempre o que los va a jalar otra vez a su lugar original. Pero si no tiene nada, ¿qué va a suceder? Se descarriaron y se descarriaron. Por eso creo que nuestra obligación es esa, ¿verdad? Dice el profeta, y en la que críen a sus hijos, y ustedes buscarán por ahí, por la ciudad, no procurando hallar la iglesia más espiritual, sino la iglesia más grande que puedan hallar, aquella que tiene las más numerosas multitudes y las mejores vestidas. Y la celebridad de la ciudad asiste a tal iglesia, donde es llamada la mejor clase hasta donde saben los hombres. Y entonces, en esa iglesia, procurarán hallar un ministro que es lo que se llama no de miras estrechas, que tan solo les permita vivir en cualquier manera que les plazca y pertenecer a esa iglesia. Mire, esa es la tendencia de mucha gente, encontrar un lugar cómodo, me refiero, en el que la gente pueda vivir como quiera, pueda hacer lo que quiera y que nunca se le diga nada. Porque si se le dice, bueno, va a amenazar al ministro con que se va a ir a otra iglesia, al fin que hay muchas de donde escoger. Y está en todo su derecho, desde luego. Pero aquí el profeta ya nos dijo esto. O sea, primeramente en escogiendo una novia, él nos dice que el Señor nos da la opción de escoger una iglesia que nos guíe. No que ella sea el conducto, sino que nos guíe hacia la vida eterna, que nos trace el camino. Segunda, no solamente la iglesia, pero dijo el profeta, una iglesia que, dice él,
que sea espiritual, hallar la iglesia, dice, no procurando hallar la iglesia más espiritual. Ahora, ¿qué tanto define la espiritualidad de una iglesia? La espiritualidad se define en la proporción del Espíritu Santo en la gente. Mire, porque es propio de la naturaleza humana, ¿a quién no le gusta la comodidad? En todos los aspectos. Y no que el que tengamos la comodidad sea malo. Pero muchas veces cuando uno lo trae lo espiritual, también quiere uno una iglesia cómoda. Como hablábamos ayer, el profeta, y yo estaba pensando en esto estos días. Mire, uno a la gente del mundo no la va a traer ofreciendo lo mismo que ellos tienen allá. Mire, una de las cosas que yo recuerdo es que el profeta dice, usted no traiga a los jóvenes. Al ponerles una cancha, no sé si él dice de básquetbol y de fútbol en los campos de la iglesia, dijo, ellos ya tienen eso allá. ¿Qué lo que hace? Lo único que los está haciendo es cambiando de campo deportivo. O sea, uno nunca va a traer a la gente ofreciéndoles algo que ellos ya tienen allá. En todo caso, si eso es todo lo que la iglesia tiene para ofrecer, déjelos que se queden allá. Porque después eso resulta algo que sale contraproducente. ¿Qué es lo que se le tiene que ofrecer a la gente? Se le tiene que ofrecer a la gente a Jesucristo, que es lo que todos necesitamos. Las demás cosas, bueno, exactamente, ayudan mucho a la membresía. Por eso usted ve que la mayoría de las denominaciones, entre más cómodas sean, rayan en miles. Y yo no digo esto por el hecho de que uno se sienta frustrado porque aquí no somos miles, no. ¿Pero por qué lo hacen? Bueno, porque la gente solamente es gente religiosa. Bueno, que ahí se les entretiene con cualquier cosa. Que bailen, que brinquen, etcétera. Y la gente, haga de cuenta, las mujercitas, es como si fueran a una sección de aeróbics. Terminan todas sudadas y bueno, pero dicen que agradaron al Señor. Y luego viene la gente que dice, oigan hermanos, ustedes están muy fríos, muy apagados. Bueno, depende qué es lo que le produzca el gozo. ¿Ve? Entonces, esto es importante. Lo que el profeta nos dice, pero ¿qué es la característica que uno tiene que buscar al escoger una iglesia? En Hebreos capítulo 3 dijo el profeta de Dios, hay algo acerca a dónde va, a qué iglesia va y qué maestro le enseña a usted. ¿Sabían ustedes eso? Tiene algo que ver, por lo tanto, nosotros debemos buscar lo mejor que podamos encontrar para que recibamos lo mejor. Porque también alguien no puede dar lo que no tiene. Eso lo entendemos. No porque es sociable y demás, aquí es algo más, hermano. Nunca confunda usted una iglesia con un grupo solamente sociable. Anoche decíamos, en el mundo hay instituciones que son muy buenas. Yo no diría nada en contra del Club Rotario, ni del Club de Leones. Si usted sabe lo que es eso, bueno, son agrupaciones civiles donde gente de dinero se reúnen, porque si falta un orfanatorio en la ciudad, aportemos para construirlo. ¿Está mal construir un orfanatorio? Claro que no. Desde luego que no. Pero cuando el profeta habla del evangelio social, él dijo, la iglesia no está supuesta a hacer eso. Dijo, ya hay gente que lo hace. Déjelos que ellos lo hagan. Porque mire, nunca se debe desdibujar la línea entre realmente lo que es una iglesia. Por eso nosotros no tenemos aquí algunos cubículos para rehabilitar a drogadictos. Este no es un centro de rehabilitación. El poder de Dios para transformar es aquel que puede quitar el deseo de la persona. Las iglesias que lo quieran hacer, que lo hagan, eso es respetable, pero el profeta nos enseñó que una iglesia no debe de ser eso.
Nunca deberíamos de perder el propósito. ¿Cuál es el propósito de que haya una iglesia que predique las buenas nuevas de salvación al perdido? Los alcohólicos anónimos, yo no digo que esté mal que haya alcohólicos anónimos, ellos cumplen un buen propósito. Y aún yo creo que yo preferiría ver una persona que esté sobria a una que esté ebria. Aún aunque a diario le estén repitiendo y él se mantenga repitiendo ese credo, solo por hoy una copa no beberé, y al siguiente día revalida eso, y ahí va el hombre, ahí va, a ver hasta dónde aguanta. Pero con todo y eso uno sabe que Alcohólicos Anónimos no regenera a nadie. Una persona puede durar 30 años en Alcohólicos Anónimos, pero deje usted que pierda de sus sesiones y va a regresar al alcohol. ¿Por qué? Porque sabemos que el alcohol es un demonio. Y mientras la persona está en Alcohólicos Anónimos, está en una camisa de fuerza. Quiere, pero no puede. Cuando el poder de Jesucristo es distinto. Ahora, por eso el profeta dice, por tanto nosotros debemos de buscar lo más mejor que podamos encontrar para que recibamos lo mejor. No porque es sociable y demás, sino, aquí está, no porque es sociable. ¿Sabe lo que es esa palabra, lo que quiere decir? No porque es sociable y demás, sino la verdadera enseñanza bíblica. Punto. Eso es lo que una persona debería buscar. Ahora, desde luego, hoy en día yo no, al menos no sé de algún ministro que flagrantemente reconozca que está enseñando un error. Claro que no. Pero por eso no es solamente tarea del ministro enseñar, sino es tarea de usted verificar si aquello que se le está enseñando es verdad. Eso es algo importante. Por eso la Biblia no solamente es para el ministro, eso era lo que sucedía en la edad del oscurantismo. El cura era el único que tenía en la Biblia y la decía en latín para variar. La gente diría, pues quién sabe qué me dijo, pero cuando hizo así yo me persiné y cuando, etcétera. No, hoy en día Dios tiene su palabra disponible. Y no solamente eso. Muchas de las citas que yo leo, usted también las tiene en los sermones. A diferencia de que hay algunas citas que todavía no están en español. Y bueno, pues uno tiene que tomar, entre más completo sea lo que uno pueda tomar es mejor. Pero hoy en día aún en eso hay infobases que tienen 500 mensajes quizá. Ahora, mire, dice el profeta. Miren, en una ocasión cuando Israel había entrado en el desierto con sus ejércitos y ellos habían rodeado por 7 días y se les había terminado el agua y estaban para morir, ellos dijeron, oh, si hubiera un profeta cerca. Eso es lo que ellos estaban anhelando, si hubiera un profeta cerca, porque ellos necesitaban una, así dice el Señor. Y uno de ellos dijo, tenemos uno aquí, Eliseo. Él le servía a Elías. Dijo el profeta, ¿ven su asociación? En otras palabras, aquí está Eliseo, quien tuvo asociación con Elías. La palabra del Señor está con él, lo captan ustedes. Él había sido enseñado bien. ¿Entendemos esto, hermano? Eliseo había sido enseñado bien. Y él dijo, aquí está, vayamos y consultémosle, porque su maestro era Elías. Y él tiene las enseñanzas de Elías en él. ¿Ven la diferencia que hace? Seguro, queremos ser enseñados. Hoy en día, nosotros también tuvimos nuestro Elías. Y es mi responsabilidad, y creo que la de cada ministro, tener las enseñanzas de él. Porque esas enseñanzas son aquellas que nos van a trazar el camino hacia la vida eterna. Por eso creo que es muy importante que primeramente tengamos una sola iglesia a la cual asistir, cumplamos con nuestras obligaciones y tercero, nos identifiquemos con ella.
Mire, esto es importante, porque el profeta dijo: si asistimos en una iglesia que no cree en fumar, no deberíamos de fumar. Si asistimos a una iglesia que no cree esto, no deberíamos de hacerlo. Si asistimos a una iglesia que cree que debemos ser constantes en los servicios, eso es lo que deberíamos de hacer. Y hay tantas cosas que uno puede hablar, y precisamente esta escuela dominical va a ser para quitar mucha de aquella cosa que se ha metido, porque se tiene que podar el pasto, y no solamente podarlo, arrancarlo de raíz. Y por eso es esto, para que a través de la palabra de Dios y el mensaje podamos estar conscientes de estas cosas. La segunda cosa es que tampoco no queremos hacer de Tabernáculo Luz al Atardecer una iglesia social, que la gente donde quiera que lo haga. Pero el propósito de una iglesia es predicarle el evangelio al perdido, que aquel que no tiene a Cristo en su corazón sepa que solamente hay un camino para llegar a la vida eterna, y que el camino no es el Tabernáculo Luz al Atardecer, el camino es Jesucristo. Pero con todo y eso, tenemos que tener una iglesia con la cual nos identifiquemos. Puestos de pie, Señor. Padre, estas cositas, Señor Jesús, las cuales son el ABC, Señor, Padre, nos ayudarán, Señor, porque también tu profeta nos dijo: ¿cómo pudiésemos, intentásemos aprender álgebra si no conocemos el abecedario, Señor? Padre, yo sé que para ser buenos cristianos también tenemos que ser buenos miembros de iglesia, Señor. Padre, porque nadie pretendería ser un buen cristiano. Bueno, aún como digo tu profeta, Señor, que no hay cristianos buenos ni malos, o son cristianos o no lo son. Padre, así que Dios, ayúdanos, Señor, a que estas cosas penetren en nuestro corazón, Señor. Padre, tenemos un molde al cual nos debemos de ajustar, y es tu palabra y tu mensaje, Señor. Padre, ayúdanos, Dios, a ceder nuestros derechos, a ceder nuestras costumbres, Señor, a ceder aún nuestras ideas, Dios, a someterlas a ti y a tu palabra, Padre. Bendice este pueblo. Gracias, Dios, por tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Tome su asiento. Dios les bendiga.